¿Sí? Bien. Bueno, pues seguimos. Me pasan una nota de una actividad que no está en el programa, claro, pero que mi buen amigo Carlos Eclé me pide que informe de ella, ¿no? Esta tarde hay una visita al Tolmo, un lugar muy cercano a Hellín, un enclave arqueológico. Entonces, todas las personas que estén interesadas a las 4:15 aproximadamente, 4:15, en el jardín hay un monumento que ustedes han podido ver al tamborilero de Hellín. Podríamos hablar de los tambores, pero tampoco es el caso, ¿no? Entonces, a las 4:15 han quedado allí para las personas que no conocen ese sitio, cómo llegar al Tolmo, pues ir. Esta actividad la organiza la asociación Pachamama de aquí de Hellín. Bueno, pues están todos ustedes invitados. Y ahora sí que paso a presentar a mi buen amigo Pedro Amorós, un impresentable, entre comillas, aquí en Hellín, porque está de sobra presentado. Es una persona que nos ha visitado en muchísimas ocasiones, que los hellineros conocemos, queremos y apreciamos, y que por supuesto que voy a decir yo que no sepa él. Pedro está considerado como uno de los mejores investigadores en el campo de la transcomunicación instrumental. Participa en infinidad de programas, en infinidad de proyectos, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y bueno, el currículum extenso que ustedes tienen en el programa, pues ya han tenido ocasión de leerlo. Sobre todo, decir de Pedro que es un gran amigo, es uno de los culpables de que este congreso haya salido como ha salido, así es que aprovecho también para darle las gracias públicamente, el que haya estado con nosotros, el que haya estado ayudándome, y de verdad, Pedro, aquí tienes tu casa, ya lo sabes tú, y tu conferencia. Gracias. Pues gracias, Rafa, por esas palabras, y gracias a toda la organización que desde luego pues está aquí y bueno, pues se han reunido para hacer todo esto, que es impresionante. He de felicitarlos, la televisión de Hellín, desde luego que se está mostrando increíble. He de decir también que han dispuesto un resumen de unos vídeos también de estas jornadas que se han esforzado muchísimo. Gracias, es impresionante. Y gracias a Noche de Misterio Producciones, Salvador Navarro, que nada más y nada menos que ha tenido la paciencia de grabar todas las jornadas, y también, pues si ustedes las quieren, las tienen ahí, el íntegro de las jornadas. Gracias a todos, es verdaderamente reconocible. Y bueno, vamos a hablar de psicofonías. Yo no sé ya qué decirles de psicofonías, porque se han dicho tantas cosas. El maestro Sinesio, que está por ahí, y que evidentemente, pues, ¿qué voy a decir yo que no pueda decir Sinesio? Es un risorio. Pero sí que quiero comentarles cosas nuevas. No voy a romper la estructura de las conferencias que yo siempre he dado acerca de la historia de la psicofonía, porque sé que muchos de ustedes la conocen, pero alguno sé que tampoco la conoce. Por eso voy a hacer un breve resumen, diciéndoles que todo el tinglao este de la transcomunicación instrumental, de la comunicación con otros planos, se genera más o menos en el año 1848 con el detonante de las hermanas Fox. Las hermanas Fox eran pues unas personas, unas chicas que vivían en una casa en Hydesville, en Nueva York, hace ya pues tanto tiempo, como data del año 1848, y en aquel entonces pues estas personas estaban allí y de repente empezaron a oír golpeteos en las paredes muy curiosos. Golpeteos como códigos. Bueno, imagínense ustedes en esas casas de madera que hay por allí, pues que de repente en tu casa, pues cuando no oyes esto que es carcoma, eso es carcoma. Y esto es tiptología, es decir, un sistema de comunicación que se llamó tiptología y que supuestamente pues vendría de otro lado. Claro, ellas no lo sabían, nadie lo sabía, pero su padre, John Fox, que además era una persona conocidísima porque era un pastor, un pastor religioso, por supuesto, no de ovejas, que también podía haberlo sido. Y el hombre pues se asustó mucho y dice, bueno, ¿pero esto qué es? Empezaron a intentar diseñar una forma de contacto y se dieron cuenta de que efectivamente se producía el contacto, se producía la comunicación, el diálogo con algo que no se veía, algo que no estaba, pero que sin embargo se dio a conocer como el espíritu de un buhonero que estaba enterrado en el sótano de esa casa, en los cimientos, y desde allí se comunicaba para decir que sus huesos debían reposar en un lugar
Santo. Nadie les creía y de hecho fueron criticados y casi expulsados del barrio. Pero al fin, después de muchas investigaciones, sacaron los huesos, fueron enterrados en un lugar santo y desde ahí nació la tiptología, el contactismo. No es que naciera, porque el contactismo ha venido, bueno, pues como hemos visto en las jornadas, pues ha venido dado desde tiempos ancestrales, ¿no? Pero de esta forma tan directa y yo diría instrumental, porque ya se hizo un código y en base a ese código, pues entonces tendríamos lo que es un sistema de diálogo mediante contactos, códigos y demás sistemas. Bueno, esto es un poco la historia. Después, alrededor de la técnica, Thomas Alva Edison diseña un aparatito que es el fonógrafo, que después derivó a esos magnetofones y demás, ¿no?, que utilizamos para registrar y para trabajar este campo. Bueno, pues Thomas Alva Edison, el propósito principal de Edison era que este aparato diseñado por él, sirviese para comunicarse con los difuntos. Era una de sus pretensiones. Y, bueno, pues lo comentó a algunos de sus colegas en Nueva York, también en el comité científico, y, bueno, pues lo tomaron un poco menos que por loco. Lo querían expulsar directamente. Le daban 2 palmaditas. Ale, Tomás, vete por la puerta y tal, ¿no? Pero, bueno, esto además fue publicado en una revista verdaderamente importante en aquel tiempo. Lo cierto es que Edison no pudo ver los resultados, o sí. Eso no lo sabemos porque no dejó tampoco una crónica escrita acerca de ese tema. Pero de lo que sí que estamos seguros es de que hasta el propio Vaticano se interesó por el sistema, por el contacto, por la posibilidad de que existiese algo un poco más allá, al otro lado de la muerte, como dice una famosa psicofonía que hay por ahí. También hay que reconocer que cuando el Vaticano dice, hey, cuidado que esto me puede suponer un problema, lo tapa enseguida. El padre Pellegrino Ernetti, bueno, pues además un conocido investigador en canciones prepolifónicas, pues empezó investigando pues acerca de cómo poder reconstruir esas canciones, esas composiciones ya perdidas por el tiempo. Y efectivamente el Papa Pablo VI, creo recordar que era Pablo VI, le dijo, ¿por qué no te vas a ver a este colega que está trabajando con el tema de las voces? Ferdinando Casamali, también un cura, una persona, un religioso, y bueno, pues entre los dos hicieron un pequeño equipo que terminó con la construcción de un aparato muy extraño, que yo no sé si existe o no existe, o existió o no existió, que se llamó el cronovisor. Un aparatejo, pues imagínense ustedes este magnetofón que utilizaba para ver nada más ni nada menos que ecos del pasado y ecos del futuro. Era increíble, porque además, según Ernetti, llegó a fotografiar imágenes de la Última Cena y bueno, pues algunas cosas. Se han publicado algunas fotos en revistas y demás. En el libro de las psicofonías que escribí yo, pues recogí una foto también muy rara. Yo no puedo autentificar que sea o no sea cierta, pero es una de las pocas que hay sobre el cronovisor y se ve a Jesucristo andando con algunos apóstoles por ahí. Es impresionante. Yo por eso la incluí dentro y pienso realmente que podría algún día ser importante. El Vaticano se dio cuenta de que aquello era un problema y realmente mandó destruir todo el trabajo de tantos años como fue la construcción de esta máquina y 12 científicos de todo el mundo intentando averiguar si realmente esto era o no era cierto. ¿Y por qué lo retiraron? Porque también se dieron cuenta de que, además de ver el pasado, podía ver el presente. Y mediante el aparatito, pues se destapó el robo de un banco famosísimo en Italia. Y bueno, pues esto fue denunciado, evidentemente, porque además sacaron hasta los planos de por dónde iban a entrar los ladrones. Estaban esperándolos. Vale, señores, pasan ustedes, están detenidos, ¿no? Y esto fue importante en aquella época. El Vaticano se asustó mucho porque ¿qué ocurriría si este aparato cayese en manos de algún desaprensivo en las reuniones de gobierno? ¿Qué podría pasar? Sabrían todo. Total, que fue destruido, yo no sé si bien o no bien, pero ahí está. Y yo ahora es donde quiero romper con el tema, pero no sin antes comentarles, para mí, dos figuras importantísimas, varias figuras importantísimas dentro de lo que es la psicofonía, dentro de lo que es la transcomunicación instrumental. Fredrik Jürgenson. Yo no sé si alguien ha oído o no ha oído hablar de Jürgenson, pues fue uno de los descubridores del campo de la psicofonía
Estas personas por los años 50 pues ya trabajaban, hablo de Ernetti, hablo de Gazamali, John Otto, Kiel, muchos que estuvieron investigando acerca de estas voces electrónicas. Pero Jürgenson las bautiza, estas voces son las voces de los muertos. Año 1959, mes de junio, en Odessa, en Estocolmo, perdón. Y bueno, pues allí el hombre era un cineasta famoso, hacía documentales y se fue con un aparatito, un Revox de bobina abierta, marca Revox. No le llamemos Revox a todo lo que tiene bobina abierta, que no son todo marcas Revox. Pero ese aparato era un Revox de bobina abierta, portátil, y bueno, pues se va el hombre a intentar grabar el canto de un pájaro, el pinzón nocturno, y allá que lo encuentra. El pinzón nocturno es un ave, era y sigue siendo un ave, difícil de encontrar. Cuando el hombre lo encontró, enfocó el micrófono para arriba y grabó. Y grabó, y de repente, cuando en el playback, en su casa, tranquilamente, va felizmente a escuchar la voz, mejor dicho, el canto, el trino del pinzón nocturno, pues se encuentra una trompeta. Una trompeta. Bueno, ¿qué es esto? Se cogió el aparatito, se fue a la casa, porque además era nuevo, y le dijo: ¿pero qué es esto que me has vendido, que graba cosas que no hay? El técnico le dijo: bueno, no te preocupes, te lo reviso. Lo abrió, se lo revisaron, esto está perfecto. Pensaba que había captado una onda de radio. Y bueno, pues ya está otra vez arreglado. No te preocupes, graba, que Jürgenson se va al sitio y se da cuenta de que no había nadie, se percata de que todo estaba perfecto, vuelve a grabar y esta vez, en lugar de una trompeta, aparece la voz de su difunta madre, llamándole por su nombre de pila: Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel. Esto podría ser el comienzo de lo que es la comunicación instrumental con el otro lado. Bautizamos transcomunicación instrumental. Sistemas para contactar con el otro lado electrónicos. Hemos visto médiums, hemos visto espiritistas, hemos visto personas que tienen facultades psíquicas para poder comunicarse. Evidentemente esto está ahí y hay pruebas ineludibles de que su existencia puede ser algo más que una simple palabra, puede ser un hecho. Lo cierto es que están ahí, pero la grabación, el aparato, siempre nos da una prueba instrumental. Yo me voy a un lugar con 4 investigadores, se pone un aparato a grabar y se obtiene una psicofonía. ¿Cómo te llamas? Pedro. Bueno, pues hay una pregunta, una respuesta, una interacción y efectivamente pues se produce el contacto. Yo no sé si esto es o no es, no sé quién contacta o con quién no. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que saquen sus propias conclusiones y que de verdad sepan analizar qué es lo que decimos. Yo no digo nada que sea cierto, yo solo digo cuál es mi opinión. Ustedes tienen que sacar la suya. Por eso yo aquí rompo, sin por supuesto nombrarles a Raudive, nombrarles a personalidades importantes en el mundo de la transcomunicación, como Mark Macy, como el profesor, mi querido y hermano, por no decirlo, bueno, es un poco más mayor que yo, pero bueno, Sinesio Darnell, que lo tenemos aquí, sí, métete conmigo, que después ya te diré. Sinesio Darnell, que es un maestro de maestros, una persona entrañable, encantadora, y tienen ustedes la suerte de que esté aquí. Es importante. Germán de Argumosa, por supuesto, que bueno, pues introdujo con el tema de las caras de Belmez la psicofonía de una forma pues bastante interesante, magistral en España. Y desde luego pues otros muchos que han venido rondando alrededor de este mundo. Ahora han aparecido muchos otros que creo que van a dar la solución que indudablemente estamos buscando, pero demos tiempo al tiempo. Y ahora pasamos a técnica. Sé que ustedes están hartos de oír esta historia, pero tenía que contársela porque sé que hay gente que no la sabía. Y ahora vamos a intentar enseñarles cómo y qué se utiliza para grabar psicofonías. ¿Podemos ver diapositivas? Imagino que esto estará preparado, pero mientras voy a decirles también algunos de los detalles interesantes. Para mí, lo importante de la grabación psicofónica, sé que muchos de ustedes tienen problemas bastante serios con referencia a personas, amigos o familiares queridos que han fallecido. Pues yo decirles que lo lamento. Algunas personas me lo han comentado, pero
Ante esto no se puede hacer absolutamente nada. Yo cuando pierdo a mis amigos, a mis familiares, pues lloro profundamente porque los he perdido, pero tengo la esperanza de que algún día pueda saber más de ellos. Para mí, y lo voy a tomar, y de verdad créanme, llevo muchos años dedicados a esto, y creo que mi conclusión la daré luego, pero creo que mi forma de pensar es de que la energía ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Por eso, no pierdan la esperanza. Algo hay. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas y técnicas. Yo no voy a consentir que ninguno de ustedes grabe psicofonías sin tener ni idea. No lo voy a consentir porque puede de verdad llegar a causar un pequeño trastorno, pero no por nada, sino porque no van a salir de aquí los espíritus y nos van a coger, te voy a matar, y se van con nosotros al sumidero. No pasa nada. A mí no me ha ocurrido nunca nada raro. Solamente se me rompió un coche, me zarandearon varias veces, me explotó una puerta en la cara, pero prácticamente nada. Era broma, ¿eh? Bueno, aunque sí que fue cierto. Bueno, esto es una parte de... Quiero hablarles de técnica, quiero hablarles de aparatos. Y de verdad quiero empezar por algo que podría ser un laboratorio. Esta es parte de mi laboratorio donde yo pues trabajo normalmente. No lo conozco porque está invertida la foto, pero ya me voy haciendo una idea. Bueno, yo me suelo sentar por ahí en una esquina y las entidades imagino que se comunican por esos dos altavoces que ven ustedes ahí. A ver si es una psicofonía la que suena por el móvil. Ya tendríamos el primer contacto dialogante. Bueno, entonces es importante que tengamos un lugar donde investigar. Esta es mi cueva, yo me meto aquí investigo, aquí trabajo y aquí analizo. Es importante saber que un laboratorio debe de tener varias zonas. Un laboratorio, para todos aquellos que quieran crearse su cuartito, pues tiene que tener varias zonas. El investigador tiene que estar cómodo, tiene que estar sentado, tiene que ver, participar y disfrutar de lo que hay, de lo que se saborea en el lugar. Hay que tener un poquito de espacio para moverse y, si es necesario, hay que estar atento por si ocurre algo. Yo tengo algunas cámaras instaladas y demás para controlarlo todo, pero es necesario. ¿Podemos pasar? Gracias. Otra parte del laboratorio donde yo pienso. Me siento aquí para pensar. Realmente no sé, eso es, a veces cuando viene alguna televisión me siento aquí para grabar, pero bueno, aquí no pienso. Leo un poquito. Y es importante que tengamos una zona para expandirnos de tranquilidad. Hay otras personas que tienen unos sofás, hay otras personas que tienen una simple silla, el mismo lugar que nos pueda dar una comodidad para trabajar recogidos. Esto es muy importante. Los dos espacios, las dos formas. ¿Por qué? Porque cuando estás mucho tiempo grabando, cuando estás mucho tiempo realizando experiencias, al final acabas agotándote. Y cuando se produce el contacto, de verdad no estás preparado y lo desechas. Créanme ustedes que esto ocurre. Esto es otra visión de pues, cosas que podría tener el laboratorio, ambientes. Pasamos, por favor. Y ahora vamos un poco más con la instrumentación. La instrumentación de lo que podíamos utilizar. ¿Cuántas personas me han preguntado qué programa informático utilizar? Bueno, informático. Hoy en día no se puede trabajar sin el ordenador. El ordenador es necesario. El ordenador es una herramienta útil, pero no es indispensable. No se preocupen ustedes si tienen o no tienen ordenador, porque desde luego ahí no está la respuesta. La respuesta, fíjense ustedes, yo les voy a comentar, y muchos me han preguntado, oye, ¿dónde puedo conseguir un aparatito bueno? Pues un aparatito de grabar bueno, en primer lugar, pesa. Este pesa. Este aparato lo conseguí, es un Panasonic, graba estupendamente, tiene una calidad de reproducción estupenda y lo conseguí en un rastro. Me costó 500 pesetas. Es cierto, ¿eh? No miento, me costó 500. Esta otra grabadora, yo podría decirles que es muy buena, es una Sony, graba en estéreo, es una pletina portátil de grabación, controla varias velocidades y demás. Me costó 62.000 pesetas
Y maldita la gracia que me hizo gastarme 62.000 pesetas en esto. No. Y he grabado muchas psicofonías, pero no son fuertes, no eran buenas. Esto que me costó 500 pelas es impresionante. Y lo he traído para enseñárselo. El ordenador es indispensable para algunos, para otros no. Para mí no lo fue. Para empezar, yo tengo grabadas cerca de... Bueno, ahora voy por unas 45.000 psicofonías registradas, analizadas, con las fichas y tal, los datos ambientales de cada uno, una gran disposición de elementos en cada uno, y de verdad lo digo que de esas 40 y tantas mil psicofonías que tengo, pues 30 y tantas mil las conseguí con estos aparatos sin ordenadores. Quiero decirle que tampoco es indispensable. Una empresa me proporcionó un ordenador portátil para grabar, para estar por ahí. Y bueno, pues nada, yo grabo con él, pero no me da buenos resultados, sinceramente. Los portátiles, olvídenlo ustedes para las grabaciones de campo. No sirven para nada, nada más que para hacer ruido, gastar batería y hacernos coger más peso. Un buen magnetofón es insustituible. Por otra parte, podemos pasar. También nombrarles algunos programas, está al revés. Como siempre me equivoco al poner las diapositivas. Lo están viendo al revés, pero bueno, no pasa nada. Ven la numeración. Esto es un programa muy conocido que se llama el Cool. Sinesio Darnell y yo trabajamos mucho con el Cool Edition. Es un programa para tratamiento de sonido que a nosotros nos permite trabajar con las longitudes de onda necesarias para analizar las psicofonías, las grabaciones y saber si son o no son posibles errores. El programa, ni este ni ninguno, te dice que es una psicofonía. No, eso te lo dice la experiencia. Aquí tenemos una psicofonía, no recuerdo exactamente cuál es, pero bueno, tenemos una psicofonía. Tenemos que cuando se procesa la psicofonía, nosotros, como trabajamos, grabamos la psicofonía en el magnetofón y luego por línea microfónica, salida de línea, se introduce dentro de la entrada de línea del ordenador, se digitaliza la grabación. Una vez que la grabación está en el ordenador, se empieza a tratar. Nunca hay que modificar la grabación. Si la grabación es floja, floja. No hagan el truquito de darle volumen para que se oiga mejor. Una cosa es exponerlas aquí, en un congreso, y otra cosa es guardarlas. Para el congreso sí que hay que tratarlas un poquito, aunque a mí no me gusta y no lo suelo hacer. Estas que ustedes van a oír no están ninguna tratadas, para que se oigan bien ante alguien. Pero nunca lo hagan para guardarlo, porque perderán la psicofonía original y no servirá. A veces, cuando se amplifica por sistemas informáticos, se generan picos. Yo soy informático y les puedo decir que los sistemas de amplificación de software no son todavía buenos, al igual que los zoom de las cámaras digitales, de las que estamos aquí bombardeando. A Fernando ya le he bombardeado varias veces con la cámara digital. Bueno, pues cuando tiras el zoom digital, te distorsiona, te saca un poquito de cuadritos. Eso los técnicos pues lo sabrán perfectamente. Bueno, pues esto ocurre también con el sonido y se desvirtúa, se pierde calidad. Cuando tengamos que limpiar una psicofonía, hemos de llevar mucho cuidado. Solamente personas experimentadas pueden hacerlo sin perder calidad. Para uno ser experimentado en la utilidad de estos programas no hace falta ser un experto grabador en psicofonías, sino hace falta pasarse muchas horas delante de estas pantallas y salir con la cara cuadrada de ver rayas y que se mueven y tal. Entonces, comprobar que eso realmente no se pierde calidad en esas grabaciones y que son buenas. Es importante que tengamos en cuenta que la cantidad de psicofonías no es lo que importa, sino la calidad. Hay que conservarlas tal cual son. ¿Cuántas psicofonías he recibido yo de personas por vía email para analizar? Que digo, pero caramba, si esto está trastocado, no hay que tocarlas. En una grabación psicofónica, la cinta debe de ser virgen, si se graba con cinta, debe de haber 0 palabras, no digo ruido, palabras. Una cosa es esto, ruido, de un papel que a mí me ha servido de portadora y entran las psicofonías con ese tipo de sonidos o arrugando un papel. Y otra cosa es alguien hablando. Yo no dudo que para la grabación de las psicofonías los vocablos de algunas personas hablando
puedan generar la inclusión de psicofonías. Algunas personas, como Sonia Rinaldi, Sinesio, creo recordar que utiliza un cassette en alemán dado la vuelta, ¿no? O en chino y demás. En fin, pero vamos, llegó a utilizar ese tipo de portadoras que aquello era impresionante, pero mucha gente le decía, esto son las voces y tal. ¿Cuántas veces le hemos dado la vuelta a una cinta? Y yo recuerdo un día en casa de Sinesio que nos reímos mucho cuando a la palabra psicofonía le dimos la vuelta. Me parece que era... ¿Cómo? Non fotis. Era curioso, pero bueno. Es decir, que a veces cuando se dan la vuelta a algunas palabras, pues tienen otro significado. Y esto ocurre. Las psicofonías por inversión, Sinesio estuvo trabajando con ellas y hemos de decir que existen, están ahí, pero hay que llevar cuidado de que no sean palabras que se han dicho al revés. Hay que ser muy crítico si de verdad queremos darle seriedad a todo esto. Vamos a pasar. Aparatos, micrófonos, todos sirven, pero solo unos cuantos graban psicofonías. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos tienen características y otros de ellos no las tienen. Cuando hablamos de micrófonos, vemos varios tipos, direccionales, de estos de parabólica que te recogen un sonido a no sé qué distancia, direccionales. Este es el micrófono que más me gusta. Esto es una pasada de micro. Este. Es antiquísimo, tendrá 60 años, pero es una maravilla. Este también es bueno, son omnidireccionales, sistemas de conexión, etcétera, etcétera. Cada micrófono tiene su característica. Pero yo voy a decirles que este aparato, que graba muy bien, aquí no pone la frecuencia de grabación. Posiblemente no sepan ustedes lo que son los hercios, o sí, mucha gente sí que lo sabrán, pero cuando hablamos de hercios en sonido, estamos hablando de gama. La gama, la amplitud. El ser humano puede escuchar frecuencias incluso de varios miles de hercios, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000, 17.000 hercios según los oídos, pero nunca los ultrasonidos, que suelen pasar de 18 y entonces ya pasaríamos a 20.000 hercios ultrasonidos, ¿no? Y por supuesto por la gama baja. La voz humana ronda los 4.000 hercios, 6.000 hercios, 8.000 hercios, dependiendo de qué tipo de voz y qué tipo de laringe la haya producido. Y las psicofonías se quedan grabadas en ese espectro. Si nosotros tenemos en cuenta que estos aparatos solo graban por un espectro de frecuencias entre 300, 400 y 8.000 hercios, los más normalitos. Después hay otros mejores que graban a 12.000, los antiguos aparatos de bobina abierta a 19 centímetros por segundo, que es una velocidad increíble, ya grababan a 19.000, etcétera, etcétera. Luego con los ordenadores digitalmente se producen grabaciones a 48.000, que no es lo mismo. Pues tenemos que estos aparatos, que son los convencionales, solo graban hasta 8.000. Esos micrófonos recogen hasta 20.000, con lo cual nos sobran algunos miles. Hay que tener en cuenta que esos miles que nos sobran de hercios, de longitudes de onda, nos sobran. Hay que comprar un micrófono específico que trabaje en la frecuencia específica, entre 4 y 12.000 hercios. Yo suelo recomendar el que más amplia tenga su frecuencia, su gama de frecuencias, porque nos va a servir para muchas otras cosas. Micrófonos direccionales, micrófonos omnidireccionales y de parabólica, o bien estos que son por membranas, que esto es una pasada, vuelvo a decirlo. Si ven alguno por ahí, cómprenlo, porque simplemente por tenerlo es una maravilla. Por decir que ahí lo tengo, aunque no lo utilicen. Normalmente hoy se utilizan las entradas que se conocen como jack o mini jack, que son entradas para los grabadores de tipo reportero, tipo estos aparatitos, y no las antiguas entradas DIN que tienen hasta una toma de tierra por si necesitamos más calidad. Y efectivamente dan una calidad soberbia. Yo por eso digo que hay que evolucionar. Los DAT funcionan, y funcionan de verdad. Tienen un nivel de captación muy bueno, cero de sonido de fondo, cero de ruido, cero, relativamente, según el micro, cero. Pero claro, las psicofonías van en el ruido de fondo. ¿Qué pasa si eliminamos el ruido de fondo de las grabaciones? ¿Qué pasa si introducimos todo el sistema en una jaula de Faraday, en una campana de vacío, en una cámara anecoica y nos vamos?
que no se graban psicofonías, ¿o sí? Pero son mucho más débiles. Y sí que se graban. Normalmente hay varias hipótesis para afrontar el fenómeno de la psicofonía. Desde luego, el factor humano está, el factor experimentador está. Yo les mentiría a todos ustedes si les dijera que yo no interfiero en las psicofonías, porque realmente no sé si lo hago o no. Pero sé que lo que sea, sabe que estoy ahí. La energía me detecta. Muchas veces me llaman por mi nombre. Cuando yo pregunto, ¿cómo me llamo? Pedro. ¿De dónde sois? Del otro lado. ¿Me podéis dar un mensaje desde vuestro mundo? Directo de los muertos. ¿Sois muertos? Why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Estas son algunas de las psicofonías que yo no se las voy a poner ahora, y no las voy a poner, no las he preparado nuevas, porque en el libro, en el compact disc que se distribuye con el libro, creo que hay grabadas 105, y entre las que están ahí, y evidentemente pues se pueden oír. No he querido redundar y quiero ofrecerles a ustedes algunas de las psicofonías que a mí me han impactado últimamente. Este congreso es un congreso muy especial para mí, muy especial. Sé que es muy especial para casi todos los ponentes que han asistido, y por eso yo quiero darles también algunas de las cosas especiales, como esta conferencia, que es una conferencia que les va a enseñar a analizar, a grabar y a obtener sus propias psicofonías. Creo que vamos por la línea. Vamos a pasar. Otro micro, y es muy importante, y este micro se los enseño por la peana. Es una lámpara, pero bueno, funciona. Las peanas que venden por ahí son muy bonitas, y ayer tenía yo una en la mano, y está muy bien porque además tienen hasta una membranita para que no se reciban, pero no sirven, son de hierro. Y es un problema, porque generan un campo electromagnético, y a veces cuando le das mucha intensidad de grabación a los aparatos, captan, y no me gustan. Plástico. Una simple lámpara de plástico de todo a 20 duros pues puede servirnos para hacer una peana. Yo recuerdo que en la revista Enigmas, hace tiempo, pues publiqué un artículo sobre el tema de la Ouija y cómo contactar con unos sistemas que estuve investigando. Y graciosamente una persona me decía que utilizaba un Tupperware para aislar. Podemos pasar, yo creo que lo tengo por ahí el Tupperware. Bueno, esto es una cámara. Vamos a pasar hasta que encontremos el Tupperware. Pasa. Estará, seguro. Pasa. Como no tenga el Tupperware, madre mía. Pasa. No tengo el Tupperware. Después las pasamos al revés, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿qué es un Tupperware? Pues donde se guarda el salchichón. Lo saben todos ustedes, y además, está claro, es impresionante para grabar psicofonías, porque además, si guardas salchichón es para que no entre aire. Pues si eso lo forramos de corcho y de esponjita, metemos un micro dentro, fantástico. Y además fantástico. No hagan como yo, que metí un Tupperware en el agua y se me inundó de agua. Porque la tapa no era buena, tenía que salir el cable. Entonces, ¿qué ingenié? Pues ingenié un sistema donde le ponía silicona y tal. Eso es lo que hace falta, que trabajemos, que tengamos idea. Porque el Tupperware funciona, caramba. A mí me criticaban el Tupperware. Wow, Pedro Amorós utiliza un Tupperware, no se compra. Joder, que una cámara de insonorización vale 150.000 pelas, hombre. Y funciona mejor un Tupperware que la de Pro. Bueno, vamos a seguir. ¿Podemos rebobinar? Y mientras yo les voy a contar, mientras que ustedes ven un poco de las diapositivas que tengo preparadas, les voy a contar qué es lo que tienen que hacer para grabar las primeras psicofonías. Primero, tener un objetivo. Quiero grabar psicofonías. Quiero investigar. No quiero contactar con los seres difuntos. Mi método es el de análisis investigativo, dilucidar qué es lo que hay, qué es lo que no hay de verdad en el mundo de la transcomunicación. Y para ello, pues me sirvo de aparatos. Por ejemplo, estos
Estos son sistemas de radio. Últimamente, Sinesio Darnell está obteniendo unos resultados fantásticos, muchas veces los hemos estudiado mediante sistemas de portadora, mediante inyecciones de sonido, mediante frecuencias, utilizamos ultrafrecuencias, utilizamos frecuencias que no son conocidas. Esto es un escáner, se puede adquirir, es caro, pero bueno, pues nos sirve para realizar una práctica que se llama la transradiocomunicación, que es un sistema mediante el cual se captan frecuencias de radio donde no hay modulación y allí se obtienen psicofonías impresionantes. Yo no he traído, no sé si he traído alguna de estas, sí, creo que he traído alguna, obtenida por este sistema. Y bueno, pues es impresionante ver cómo resuelve la onda, cómo se organizan las ondas y se transforman en palabras. Es necesario que utilicemos varios modelos si realmente queremos investigar para, bueno, pues ver cuál es el mejor, qué frecuencias nos da uno, qué frecuencias nos da otro. Nosotros trabajamos mucho en 33 megahercios, que es una frecuencia buena, está limpia y, bueno, pues nos da el sistema que pretendemos. ¿Podemos pasar? Pletinas y aparatos. Un sintonizador de radio normal y corriente y un par de pletinas similares es necesario que tengamos. Cuando experimentamos, se suele hacer al unísono. Es decir, no se puede obtener una grabación de un lado y otra grabación de otro, porque si tenemos dos grabaciones con dos aparatos distintos, las frecuencias de respuesta son distintas. No sirve para sacar una conclusión. Sí que sirve para experimentar, pero no sirve para sacar una conclusión definitiva analítica. Entonces utilizamos dos iguales para poder tener una misma respuesta, un mismo tono de grabación. Los azimut, que son los tornillitos esos finitos que siempre rompo, que nos dan una frecuencia específica, ajustados al mismo nivel, todo igual. Entonces nos damos cuenta que por un lado entran psicofonías y por el otro no. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que algunas de las psicofonías entran por ahí, no por los micrófonos. Es curioso, pero se produce estando los micrófonos conectados en el mismo lugar. También podemos utilizar este sistema para triangular el sonido y saber dónde están algunas de las psicofonías. ¿Dónde están algunas de las psicofonías? O de las energías que los producen. ¿Podemos pasar? Amplificadores y otras pletinas interesantes. Pasemos, esto es aparataje. Una mesa es necesario si realmente queremos tener un buen sistema. ¿Cuántas personas, como yo, al principio, pues cogían, y yo para conservar las psicofonías, cuando cogía a Bea, mi compañera, nos íbamos por ahí a grabar psicofonías a casas encantadas y bueno, pues yo grababa una psicofonía alucinante. ¡Oh, qué psicofonía más chula! Está impresionante, me iba oyéndola, la oía 20.000 veces y ahora voy a conservarla. Para conservarla y aprovechar las cintas, antiguamente lo que hacía era que inmediatamente tenía una cinta normal, en una pletina, en un aparatito. Tenía un cable con la salida de auriculares que lo metía en la entrada de micrófono. No se imaginan ustedes la cantidad de psicofonías que cagué en aquel momento. Todas con un volumen, ¡oh!, no se oía nada. Bueno, pues yo perdí cientos de psicofonías fantásticas. Pero bueno, las llevo aquí, que es lo que importa verdaderamente. Y si no, que nos lo pregunten a Sinesio y a mí, que a veces hemos metido la gamba importantemente con psicofonías. Sinesio, ¿conservas la de adimensional o ya la has perdido? La tienes, ¿no? También, ¿no? Pues la de adimensional es adimensional cuando el doctor Jiménez del Oso nos la ofreció hace muchos años una cinta inolvidable, pues Sinesio la estropeó, casi, la estropeó. Pero bueno, lo sabía que se iba a meter conmigo, por eso se lo he dicho. Pero bueno, el caso es que ahí están. Una mesa nos salva de apuros. Una mesita, hay mesitas que valen muy poquito dinero y que, bueno, pues nos sirven para transcribir las psicofonías y tener en nuestra cinta nuestras grabaciones clasificadas y bien analizadas. Iluminación. Hay frecuencias de luz que provocan la inclusión psicofónica. Luz negra, luz ultravioleta, flashes estroboscópicos que cuando impactan aparecen como inclusiones de psicofónicas. Es decir, imagínense ustedes una gráfica osciloscópica. Ale, técnica para ustedes. Bueno,
Una gráfica osciloscópica es eso que han visto en la pantalla del ordenador, que son cositas así, ¿no? Bien, pues digamos que aparece así, toda línea. Cuando da el destello, por supuesto, la gráfica se obtiene con un aparato que no está conectado a la red eléctrica, y esto se conecta a una batería de 220, que bueno, en fin, nos da un pico, normalmente. ¿Por qué? Normalmente suele haber un disparo, un destello, un pequeño chispazo. En ese instante, a veces, quedan grabadas psicofonías. Sabemos de antaño que cuando se incluían las psicofonías en las voces, se producía el famoso clic metálico. Sí, y se produce, no siempre, pero se produce. Y es lo que nos da entrada a la psicofonía. Antiguamente éramos mucho más rigurosos y cuando poníamos a grabar no podíamos hacer ni el menor de los ruidos. Nada. Silencio. Se grababa una psicofonía, silencio, y era válida. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que no importa que nos movamos, pero no debemos de hablar. En cuanto hablamos, perdemos la validez sobre la psicofonía. Siempre he de decir que algunas de las psicofonías que hay por ahí expuestas, sí que conservan voces añadidas de otros investigadores. No las voy a dar por errores, voy a tomarlas y aceptarlas como son, porque las personas que las han investigado, que las hemos investigado, llevamos mucho tiempo escuchándolas y sabemos cuándo entra. Las psicofonías llevan una cancioncilla detrás, llevan una tonadilla. El que escucha psicofonías se da cuenta de que llevan algo especial, no son voces normales. Se distingue muy bien una voz psicofónica de una voz humana, pero no debemos de confundirlas, porque a veces un susurro puede causar psicofonías. Y no voy a decir lo de veo muertos. No los veo, ¿eh? Vamos a pasar. Esto es un foco de luz infrarroja. En la diapositiva anterior tocamos el tema de la luz negra, de la luz ultravioleta, que subía las vibraciones de las grabaciones. Con la luz ultravioleta, las psicofonías suelen ser como de mayor calidad, más elevadas, no sinesio, y las psicofonías captadas por luces infrarrojas, por focos potentes infrarrojos, suelen ser insultos, estupideces y cosas que no sirven para nada, pero aumentan nuestro campo de la psicofonía porque engrosan las cintas con número de psicofonías. Lo interesante no es captar mogollón de psicofonías, sino captar buenas psicofonías. Eso es lo bonito. Vamos a pasar. Un ordenadorcito portátil. No tenía el ordenador portátil en ese momento y le tuve que hacer la foto a este engendro, que era esto es un aparatito para comunicarse por un sistema telefónico y tal. Pero un amigo que es electrónico me lo adaptó y, recibía entrada de otros monitores, de cámaras y demás. Esto es lo que nos produce las satisfacciones de ver las entradas, inclusiones en directo para poder grabar y para poder ver cómo entra osciloscópicamente hablando, es decir, con las rayitas, la psicofonía. Pasemos. Una pletina sí que es muy importante. Una mesita de grabación portátil, si queremos profundizar en el campo de las psicofonías, es importante que la tengamos dispuesta. Pero no por nada, sino porque si tenemos que autentificar una grabación delante de algunos testigos, como yo he tenido que hacer en algunos casos, o que te llaman de algún organismo oficial, que los hay, y que te llaman, por ejemplo, de una universidad, y me dicen, no, mire, queremos saber si usted podía grabar aquí algunas psicofonías oficialmente. Digo, ¿cómo que oficialmente? Y bueno, pues nada, vamos a colgarnos aquí el sello de oficial y a grabar psicofonías. Bueno, pues tienen que ver algún tipo de autentificación. Con estos aparatos lo que se produce es que por las entradas y las salidas que tienen, las personas pueden darse cuenta, los asistentes y los testigos pueden darse cuenta de que la grabación es correcta, de que no hay nada grabado antes, de que las cintas son vírgenes. Estos aparatos tienen una cabeza borradora anterior y una cabeza de escucha que se pueden interactuar con lo que se está grabando en ese momento y son muy buenos. No suelen ser baratos, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad, siempre le aconsejo que lo adquieran. Esto es una maravilla. Lo ven al revés, pero es una maravilla. Este aparatito vale 11.995 pesetas en el Corte Inglés. Y aunque está desenfocado, yo lo aconsejo.
¿Por qué lo aconsejo? Porque he probado de todo. En casa tengo algunas pilas, mi mujer se enfada mucho conmigo, de grabadores que no sirven para nada, porque las frecuencias no son buenas. Y, bueno, pues no tienen calidad, lo coges y son plástico. Este es de plástico, pero lo coges y pesa, y es bueno. Y además tiene una cosa importante, que tiene una membrana para poder escuchar en directo bastante importante. Es el Philips AQ6455. Lo pone ahí. Philips AQ6455. Ahora después lo volveré a repetir cuando haya luz para que tomen bien nota. Es un aparato bueno, yo lo recomiendo y debo decir que el Corte Inglés está vendiendo muchos. Y bueno, pues ya le he propuesto el tema de comisiones y tal, pero bueno, no me lo han aceptado. De todas formas, es bueno, yo se lo recomiendo porque algo tengo que recomendarles para que empiecen a trabajar. Y ese, si algún día alguien lo quiere ahora, pues lo puede conseguir porque está vendiéndose. No es el modelo inferior que vale 6.000 pelas y no vale porque las frecuencias son distintas y la membrana es distinta y no tiene control de velocidad para poder escuchar las grabaciones y sacar algunas de las conclusiones. No varíen la velocidad. No sé para qué sirve esta rueda, si no debemos de variarla, pero bueno. No varíen la velocidad de la grabación, por favor, no la varíen, porque puede dar lugar a errores. Con Pedro Fernández, el coordinador de la Sociedad de Investigación en Murcia, muchas veces, cuando hemos ido a grabar psicofonías, se lo digo, Pedro, no toques el botoncito de la velocidad. Y no debemos de tocarlo porque varía el volumen, varía la frecuencia, varía... Los procesos informáticos sí que nos lo permiten, porque podemos variar la velocidad, podemos hacerla más lenta, pero no el tono. Porque entonces sí que varía. Es mi voz. Hola, soy Pedro, despacito. Hola, soy Pedro, despacito. Pero es mi mismo tono, mi mismo timbre, mi misma voz. Y eso lo que produce es igualdad en la psicofonía. Pasemos. Otro micrófono, pasemos. Un equipo de investigación de campo. Este es uno de mis equipos de investigación, un maletín donde llevo un montón de cosas e historias típicas de un cazafantasmas que no ha cazado nunca en un fantasma. Un detector de radioactividad, un detector de microondas, detectores de presencia, un detector de fantasmas que me lo construyó José Nicasio Tobar Moreno, el famoso constructor de las máquinas Kirlian de 30.000 pesetas, no de las de 250 que las venden por ahí. Termómetros que nos dan entrada y salida, detectores de minerales, pulsos magnéticos, un polígrafo para analizar a la gente, un detector de presencias de campo, con variadores de intensidades. Es decir, si yo paseo este aparatito por aquí, ese amarillito, a lo mejor en la tele me han visto con algún aparatito de esos alguna vez. Esto lo que hace es captar. Ese aparato lo que hace es que memoriza un campo electromagnético. Es decir, si yo hago así, aquí no hay un fantasma, ¿no? No, ¿hay fantasma? No. Pues entonces se memoriza y se va comprobando y variando por la sala. En ese momento el aparatito se activa cuando se produce una diferencia en ese campo memorizado. Entonces, si realmente no hay nada, ¿qué hay? Nos hace presumiblemente pensar que puede existir un cúmulo energético distinto al que hemos memorizado. Llamémosle fantasma, el que quiera. ¿Qué más? Un aparato de radio con sintonización en banda de UHF. ¿Para qué? Pues para que no oír los 40 principales por ahí. ¿Y qué más cosas pues podemos ver? Detectores de ultrasonidos, ese aparato que ven ustedes aquí, a mí yo lo voy paseando por sitios y me va dando las distancias más próximas a los lugares. Si de repente estamos constantemente viendo 55, 55, 55, de repente 3, 2, 1, 4, es que algo se aproxima y tenemos que irnos, si no lo vemos. ¿Y qué más? Bueno, pues hay un montón más de cosas, pues lámparas ultravioleta y demás, que debemos de llevar cuando queremos hacer un análisis bueno de campo. Y es importante. Vamos a pasar. Esto es lo más importante de todo. Iker, no sé si estás por ahí. Por ahí está, que no te veo las luces. Cuaderno de campo. Yo, cuando a veces viene Iker o estoy hablando con él, lo veo con su cuaderno de campo, que es impresionante y me encanta verlo. Todo lo anota en su cuaderno. Todo. Lleven cuidado porque si pasa por su lado seguro que tomará alguna nota rara. Pero es importante llevar un cuaderno de campo. ¿Y se acuerdan de eso que yo les decía antes de las fichas y que anoto todo? Bueno, pues es necesario diseñarse una fichita
aunque sea pues, o bien a la mano o bien apuntándolo, investigadores que han personado ese día, la fecha de experimentación, los micrófonos que se han utilizado, la hora, el motivo de la investigación, el porqué, resultados obtenidos y si hay 5 investigadores, qué es lo que escucha cada uno de ellos y momento de la conservación, es decir, muchas cosas. Bueno, se pueden apuntar muchas cosas, si la voz es de hombre, de mujer, de niño, ambigua, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos. Bueno, y esto es mi última locura. Aquí ven ustedes. Bueno, ahora sí es cuando ya me van a decir, Pedro se ha vuelto loco. Pero mi intención, estos son láseres que tengo en otro apartado de mi laboratorio, donde intento, aquí ven un cañón de láser que me explotó, por eso está apagado, y tengo varios láser por ahí. ¿Cuál es mi intención? Y a ver cómo les explico yo esto a ustedes. Esto ya es lo más difícil. Mi intención es ver a los difuntos. Pero no los he visto todavía, pero es mi intención. Si realmente se pueden ver. Bueno, yo no sé qué pensarán ustedes si les digo que he tenido muchas experiencias en las que me han hablado voces que yo he conocido. Personas que verdaderamente me han impresionado en vida y me han vuelto a impresionar en muerte. De mi querido amigo Luis Jiménez Maruenda, que muchos de ustedes lo conocen, este famoso, entrañable, querido amigo y gran investigador, periodista, premio Ondas, que me acompañó nos acompañó a muchos de los que aquí estamos durante mucho tiempo. Pues cierto día, falleció. Cierto día el día de su entierro, José Requena, y yo estábamos en mi laboratorio y estábamos apenados porque, lógicamente, pues, aunque comprendes muchas cosas, pues se pierde un amigo, un ser querido, y eso es una pena para nosotros. Posiblemente para él no, pero para nosotros pues nos quedamos aquí los pobres y lo tenemos que sentir. Y bueno, pues nos ocurrió una cosa muy curiosa y es que José dice, Pedro, vamos a grabar alguna psicofonía. Vamos. La pregunta fue, Luis, ¿estás por aquí con nosotros? Nada. Luis, si estás, danos alguna prueba. Dinos que estás. Haz algo, mueve algo. Dejamos un rato grabando e instantánea y misteriosamente el micrófono empezó a hacer unos ruidos como si se estuviera apagando. Un micrófono como este, que imagínense ustedes, voy a intentar asemejar el ruido que hace esto. Y se apaga. José estaba hablando e incluso su propia voz desaparece. Esto es así. La recogí también en el compact disc que se vende con el libro. Y bueno, pues evidentemente es una de las psicofonías o de los momentos poltergeist que más me han impresionado. Y también ocurrió este mismo dato con Paco Azorín, también grabando en el laboratorio, cuando cierto día se estaba realizando una experiencia Ouija y bueno, pues una de las lámparas se había comunicado con supuestamente una entidad que decía ser Luis Jiménez Maruenda. Una de las lámparas saltó por el aire antes de tocarlo, bueno, nos pegamos un susto. Y también ocurrió lo del tema del micrófono. Pero puntualmente, cuando José Requena y yo estuvimos grabando, pues fue increíble, porque además fue solapando nuestras propias voces. Este sistema lo que pretende es llenar toda una habitación de humo y causar una ventana, hacer una ventana. Sabemos que las psicoimágenes se producen por destellos, por chispazos, por efectos de acople de la grabación. Se coge la tele, se pone una cámara, ángulo de 45 grados, una luz ultravioleta allí donde está Salvador Navarro que nos está mirando y se graba. Se produce ese efecto de flameado. Ahí aparecen psicoimágenes. Mi intención es que con este sistema podamos crear una sábana de láser en la que se puedan ver y palpar y estar junto con lo que presuntamente podría llegar a ser una entidad fallecida, que es lo que dicen que son. El sistema está en experimentación y les prometo
que en el próximo congreso que se organice aquí espero tener algún dato concreto de si es o si no es, pero se lo prometo. No sé si tengo más. ¿Puedes pasar? Nada, ¿no? Pasa, que quiero... No sé si tengo por ahí alguna... Pasa otra. El Tapeguare. Lo sabía, ¿eh? Es que lo sabía. Aquí está el Tapeguare. ¿Lo ven ustedes? Pues aquí está. Esto es una botella de Carlos III. Creo que es Carlos III esa de corcho. No lo sé, creo que sí. Bueno, pues de Carlos III, en la que la aislé y también sirve. Bueno, pues como cámaras anecoicas Sinesio funcionan estupendamente. Y esta es la que se me inundó, porque este aparatejo, este envase, que se utiliza para meter olivitas y todo eso, pues también cuando metes el micro se queda el cable pinchado. Eso produce, no lo hagan, produce que se pinza el cable y la masa toca al vivo y se produce la pérdida de sonido. No es bueno, pero el Tapeguare es una pasada. No sé si tengo otra. Bueno, un detector de rayos infrarrojos, la cámara de humo, esa. Pues no sé, algunas imágenes de... No, a ver. ¿Seguro que ya no hay más? Ya no hay más. De verdad, ¿podemos encender las luces? Y si quieren podemos levantar ya la esto. Ahora vamos a escuchar, me queda tiempo, Rafa? Vamos a escuchar unas cuantas psicofonías. Para los que están dormiditos, ya suena el despertador. No sé cómo se van a escuchar porque me parece que las grabé bien. Bueno, hay muchas y diversas formas de obtener psicofonías. Yo ahora voy a comentar algunas muy rápidamente y a escuchar las voces. No sé si esto va o no va. Sí, por ese zumbido y potente sonido que me voy a cargar los altavoces, va. Bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar, si suena muy flojito, te diré que le pegues una subida al volumen, porque yo de aquí no quiero tocarlo. En un momento me llamó un compañero y justo cuando sonaba el teléfono, como me ocurre muchas veces, estaba grabando psicofonías. Y bueno, pues se grabó el teléfono. Curiosamente, pido que presten mucha atención. Entre un sonido del teléfono y el otro sonido del teléfono, una voz dice, ¿el teléfono? Bueno, espero que lo escuchen todos. La he traído porque me hizo mucha gracia y bueno, pues porque es curiosa. Es un poquito floja. Es de las que no se pueden presentar ahí, pero bueno, como estamos en un acto de investigación público y tal, creo que es el momento. Vamos a ver si se escucha. El ring, bueno, no es un ring, es un sonido que no puedo imitarlo. Y el teléfono y el otro. Vamos a ver. Otra vez. No, tú tranquilo que esto va solo. Bien, el teléfono. Y sonó el teléfono, evidentemente. Bueno, en otra ocasión me metí en una casa, en una ermita. Bueno, no era una ermita, era una casa en la que había una ermita donde se decía que se veía un fantasma. Y Bea y yo nos fuimos para allá y, bueno, pues vamos a grabar psicofonías. Fue increíble. Obtuve un sonido que yo me asusté. Yo no sé qué significará. Estamos preguntando acerca del diablo y esto es un mal rollo. Pero ante esta grabación se preguntó cómo podíamos anular el espacio. Ya sé que no son preguntas normales. ¿Cómo podemos anular el espacio? Bueno, pues lo preguntamos. ¿Cómo podemos anular el espacio? En la fórmula de la relatividad de Einstein. Se escucha mi voz, un sonido,
increíble. Yo quiero que lo escuchen. Esta psicofonía es antigua, pero me encanta, por ese sonido tan extraño. Nunca he sabido si realmente eran palabras o eran voces o qué era. Escúchenlo. Entes, voces amigas. Decidme cómo podemos anular el espacio. Parecen como cánticos. Ya está. Parecían como cánticos. No lo sé. En otra ocasión pregunté, ¿sois espíritus? Y apareció una voz que dijo, ¿un espíritu guía? No. Si a usted le sirve de algo esta voz, sé de quién es. En otra ocasión pregunté, ¿hay seres aquí? Una psicofonía me dice, hada. Seres, hada. No lo sé. Hada. 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 Otro día estaba yo trasteando un aparato, como siempre, y bueno, pues lo ponía a grabar. Estábamos jugando con el tono, el timbre para ver cómo grababa, todo eso, lo normal. Y en un momento dado de la grabación, yo digo, bueno, esto es una prueba, tal, pero antes de decir esto es una prueba, que siempre en las pruebas aparecen psicofonías, pues efectivamente aquí pues también ocurrió. Estaba yo solo y se escucha con toda claridad una voz que dice en inglés, somebody could help me. Podría ser, alguien puede oírme. Yo intento escuchar could hear me, pero tipo americano, inglés, bien pronunciado, no como yo, pero yo no entiendo eso. En fin, yo entiendo somebody to hear me, no tendría una traducción. Yo quiero entender lo otro. De hecho, el tú lo tengo bien puesto y el could lo tengo a boli, que es distinto. Pero vamos a ver qué es lo que oyen ustedes y lo vamos a corroborar. Esto es una prueba. Es muy rápida. Esto es una prueba. 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 Help. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. ¿Aceptamos que dice somebody help me? Voy a apuntarlo. Somebody help me. Tú help me. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué oyes, Inesio? Lo escucharemos tranquilamente. En otro momento, durante una sesión Ouija, bueno, pues estábamos Paco Azarín, un grupo querido de Alicante, de amigos, todavía no se había fundado el CIM, bueno, no se había refundado el CIM, refundado no se puede, revivido, retomado.
Y, bueno, pues estamos con Isabel Navas, una conocida, una querida amiga, y algunos amigos, Rafael Maruenda, que está por aquí. Bueno, estamos grabando psicofonías. Y en un momento dado, yo era una de las primeras sesiones Ouija que contemplaba en mi vida. Estaba alucinado. Yo veía a Paco como una especie de brujo. Y digo, bueno, este hombre ya veremos dónde nos mete. Y estábamos allí, pero bueno, luego resultó pues, ser un espléndido amigo que lo quiero mucho. Bueno, pues en un momento se pregunta cómo podemos interactuar las psicofonías con el tema de la Ouija. Y la Ouija dijo, Pedro y Paco tendrían que trabajar con el tema de las psicofonías y la Ouija. Y entonces yo voy a decir, pues intentaré que hagamos alguna cosa juntos. Y en eso sale una voz preciosa que dice, inténtalo. Pues intentaré. Pues intentaré. Pues intentaré. Esta es una de las voces que le gusta a Bea mucho, a mi mujer, y porque dice que es bonita. Y es verdad que todas las psicofonías son así como extrañas, que te vamos a matar y tal. Bueno, no es el caso de esta que les voy a poner precisamente, que se grabó en el contestador automático de un conocido periodista. Su novia se llamaba Isabel, y para que vean que a veces los contestadores automáticos gastan malas bromas, y se escucha con toda claridad una voz psicofónica que dice, Isabel, te amo. Antes les hablaba del transradio, de la transradiocomunicación. Bien, pues les voy a poner un ejemplo de una psicofonía obtenida por medio del transradiocomunicador, o sea, realizando esta experiencia. Y para que vean que lo que sea, saben quiénes somos. Yo pregunté cómo me llamaba. Y una voz me dice, Pedro. Sí que quiero que noten la interferencia que se produce de entrada. Siempre ocurre. Cuando mediante el sistema de transradio se capta una psicofonía, siempre hay un chispazo de entrada. Yo pregunté, ¿cómo me llamo? No sé si pregunté, ¿cómo me llamo o podéis decir mi nombre? Porque siempre que apunto, ¿cómo me llamo? Siempre he dicho, podéis decir mi nombre, y siempre que pregunto, ¿podéis decir mi nombre? He preguntado cómo me llamo. Pero bueno, el caso es que es lo mismo. Pedro, 3 veces, repetida. ¿Cómo me llamo? ¿Lo han oído? Vamos a ver. ¿Cómo me llamo? El chispazo y la entrada. Una vez más. ¿Cómo me llamo? Si lo oyesen con auriculares, no hace falta, pero yo los auriculares he visto que no se lo he nombrado, no son necesarios, porque psicofonía que se oye con auriculares no suele ser buena. Pedro. Bueno, esto es una de las veces que me llaman Pedro, pero tengo, creo que son 103 grabaciones en las que me llaman Pedro. Y en algunas por mi apellido incluso. Luego, sí que quiero comentarles algunas que esto no deben de hacerlo, pero si quieren investigar, pues a veces tendrán que hacerlo. Donde ocurren accidentes son lugares que dicen que son propicios para la investigación. A mí no me gusta.
Pero bueno, vamos a escuchar una psicofonía donde ocurrió un accidente de autobús donde murieron algunas personas. Yo coloqué ahí un magnetofón y pregunté hice algunas preguntas. En una de ellas, ¿por qué ocurrió este accidente? Obtuve una voz que dijo defecto de autobús. Defecto de autobús. Voy a repetirla porque me he pasado de escueto. Defecto de autobús. Posiblemente hubiera sido un defecto de autobús. Luego, en otra ocasión, pregunté, ¿alguien me escucha? Y una voz me dice, hola, ¿quién eres? Estas psicofonías están obtenidas mediante un sistema que se produce acople de sonido. No es la de defecto de autobús, sí que es por magnetofón, pero esta última se produce mediante un micrófono y un sistema de realimentación en el cual se produce un sonido solo, una cosa así extraña, intentando emular unos experimentos que se hicieron en Estados Unidos, conocidos por los famosos Spiricom. Cierto es que, bueno, pues ahí están los resultados. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que ellos dicen. Tengo mis dudas a que esto sea auténtico o no. Pero el caso es que yo probé cierto día ese sistema y obtuve algo en mi laboratorio un día. Mediante el sistema del Spiricum pregunté, ¿estáis ahí? Una voz dice, sí. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Yo no sé qué es lo que ustedes piensan. Siempre prefiero y quiero dejar, claro que yo creo que existe una vida después de la muerte. Este congreso es quizás para ello. Personalmente me he encontrado con muchos aspectos de las psicofonías y de las voces que se graban en el silencio, en ambientes controlados, y podemos autentificar que en algunos momentos nos contestan, ¿estáis ahí? ¿Quiénes sois? Directo de los muertos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Espero que siempre estén ustedes ahí y que nunca falten. Gracias. Rafa, decirles una cosa, sí. Y pido disculpas ante todo para toda la gente que me ha pedido lo de firmarles el libro cuando quieran, después del Congreso, porque antes he ido muy liado y de verdad les pido disculpas para todos aquellos que les he dicho luego. Ahí donde está Jesús Santos, el editor nuestro, estaré encantadísimo de hacerles esa dedicatoria que para mí es un placer. Gracias. Bueno, pues como es que vamos ya mal de tiempo y si queremos comer a una hora prudencial, yo no sé si hay alguna pregunta, pero un par de preguntas nada más, y si no lo dejamos para la mesa redonda, que va a ser dentro de un momento, y es un momento también muy idóneo para preguntar. ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta? Hoy hay muchísimas preguntas, por Dios. No sé si tirar una moneda al que le caiga que pregunte, ¿no? Porque... Bueno, vamos a ver. A ver, por aquí delante. Rafael. Pedro, yo estoy convencido de todo lo que has dicho, pero hay una duda que me ha surgido. Tú sabes que yo, con Paco Azorín, pues tengo algunas experiencias, no precisamente con la... Posiblemente seas una de las personas que más años lleven de todo lo que estamos aquí experimentando. Pero tú has hablado antes de algo que yo no acabo de entender. Has hablado de la onda portadora. Tengo una lejana idea de lo que es.
¿cómo se complementa o cómo se entiende que poniendo el micrófono o el aparato dentro de una jaula Faraday, donde está ajena totalmente a influencias exteriores, exista la onda portadora? La onda portadora puede ser sonora o radioeléctrica. Si la incluimos dentro de una jaula de Faraday, las ondas radioeléctricas de radio no entran, pero el sonido sí. Esta última psicofonía que se ha escuchado, ese sonido extraño está causado por un sintetizador de ondas que sirve de onda portadora para que las propias psicofonías se modulen. ¿Por qué? Tanto hemos hablado, Sinesio y yo y otros compañeros de investigación lo saben, que siempre antes de la psicofonía, Sinesio, se producía el famoso clic. Y entonces, pensando, bueno, si hay un clic, ¿por qué sale siempre después de la psicofonía? Caramba, ¿no será que realmente aprovechan ese clic? Empezamos a trabajar y efectivamente es lo que les sirve de portadora para meterse. Bien, una única pregunta más. Adelante. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda, y es que ayer le entendí al doctor Sinesio que en psicofonías las sílabas no estaban cortadas. Puso el ejemplo gráfico de la palabra mamá. Él escribía ma, y en psicofonía eran una línea quebrada que iba ma. Entonces yo aquí me he dado cuenta que en algunas de las que usted ha plasmado, en unas están las sílabas cortadas y en otras no. ¿Esto por qué es? Quizás porque hay ambientes distintos, hay formas distintas y desde luego, como hay voces distintas de cada uno de nosotros, pues haya también un nivel de captación distinto. De todas formas, yo le voy a trasladar la pregunta a Sinesio y luego en la mesa redonda la hablamos si cabe. Muchas gracias. Bien, pues Pedro, muchas gracias. Y dentro de un momento empezamos la mesa redonda.